11 68 61 1043. Buenos días, Buen gente. La última información de precios que tengo yo del acarreo, yo me quedé en la 41 yendo para la costa el último fin de semana largo y me cubrió hasta mi casa, pero si no, la cotización era de 2.000 pesos el kilómetro. Claro, imagínate si tenés, ¿no? Claro. Bueno, tenés que. Te conviene buscar un taller mecánico cercano al lugar donde se te quedó el auto, ¿no? Sí, En lugar de pagar un acarreo de larga distancia. Esto por la decisión que obliga a las empresas aseguradoras a no prestar el servicio y por lo tanto a quienes tienen un seguro a contratar aparte un servicio de grúa, porque, ¿no? Sí. Inexplicablemente, bueno, ahí explicó la motivación detrás de esta decisión que se publicó en el boletín oficial. Hoy es un día triste también para todos nosotros que como oyentes del programa de Andy de tantos años nos encariñamos también con Carlos Kuznetsov, el papá de Andy, sexólogo él que falleció a los 87 años, así que un abrazo gigantesco para Andy y bueno, el recuerdo de verlo siempre a Juan Carlos acá siguió viniendo, tenía su columna semanal de temas de sexólogos, un pionero además, hablando de sexo. Andy escribió un posteo muy lindo en Instagram en el que habla también de lo raro y lo novedoso y también lo desafiante en el mejor sentido que fue ser hijo de un sexólogo cuando esos temas todavía eran tabús. Así que un beso enorme para toda la familia. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, vamos a los audios del fin de semana. Por un lado, Milei dio 2 reportajes el domingo. Por otro lado, Cristina Fernández Kirchner, por primera vez hablando en público desde que asumió Milei la presidencia. Hubo una especie también de contrapunto entre ellos, porque primero habló Cristina Fernández Kirchner el sábado a la noche y después Milei salió a contestarle. Pero también habló de cuestiones del gobierno, por supuesto. Por un lado, un Milei súper optimista respecto de la marcha de la economía. Los últimos datos están manifestando esto de que los salarios le vienen ganando a la inflación y además con una inflación en baja, por lo tanto esa recomposición ya está empezando a tomar curso. Fue de manera leve en el último mes y ahora se va a empezar a sentir de manera más ostensible. Claro. Por lo tanto eso, de hecho, Ignacio, a vuelta el crédito hipotecario, o sea, esa es la mejor muestra de que la gente le está empezando a ir mejor y que todo el mundo ve que le va mejor, es así. Bueno, no hay mucha relación entre la vuelta del crédito hipotecario UBA, que tiene que ver, entre otras cuestiones, con que bajó la tasa de interés de manera tal que es del 60% para plazos fijos. Los bancos no tienen, tienen que colocar créditos porque ya no es negocio que es buena esa parte, prestarle al Banco Central y esa bola del ELIX que existía. Milei toma una decisión bastante novedosa respecto a lo que venía pasando con la tasa de interés, que siempre buscaban que fuese positiva, es decir, que rindiera más que la inflación. Ahora la bajó muy por debajo de la inflación y los bancos tienen una bola de pesos que tienen que, ¿no? Que tienen que colocar en algún lado y aparecen los créditos hipotecarios atados a esta unidad de valor que es la inflación. Sí, también es verdad que son créditos que aparecen cuando la expectativa es que la inflación vaya a la baja. Sí. Pero no tiene nada que ver con que los salarios se recuperaron. No. De hecho, Luis Campos, que es un gran experto en temas de paritarias y sigue todos estos temas, lo que dice es que lo que hay que decir es que paró de caer en los salarios registrados en febrero, que en lo que va al gobierno de Milei, los salarios perdieron en promedio un 14% contra la inflación. Perdieron un poquito menos los relación de dependencia, un poco más los estatales y ni hablar los informales. En promedio todavía van 14% abajo. Lo mismo para las jubilaciones, que Milei, y más todavía, que Milei dijo que la culpa era del Congreso, que no le daba una nueva fórmula, pero él mantuvo congelado el bono, que era el que compensaba un poco la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Mientras tanto, también admitió Milei, porque esto le había planteado, primero Cristina Kirchner dijo, no es cierto que haya superávit fiscal porque lo que hicieron fue patear los pagos de Camesa. Camesa es la generadora de energía, ¿no? A la que le tienen que pagar por generar energía. Cuando escuché, por ejemplo, congratularse por el déficit público, por el superávit público del primer trimestre y resulta que
No pagaste el CAMESA, la energía, no pagaste las obras públicas, no pagaste lo que le debes a las provincias, no pagaste lo que le debes a las universidades. Es como ustedes en su casa, después de no haber pagado la luz, el gas, el agua, las expensas, el alquiler, la señora que trabaje, la niñera, digan, tengo un superávit. No, hermano, no tenés superávit. No es cierto. No es cierto. Bueno, Mirá todo lo que debés, superávit de dónde. Bueno, Milei le contestó que el discurso había sido de una pobreza intelectual notoria, porque Milei suele decir que él la respeta a Cristina Fernández de Kirchner porque es coherente con sus ideas y suele... Ahora, ¿sabes qué pensaba? Es raro que los políticos que hablan tan largo y tan técnico muchas veces resulten tan atractivos de escuchar o estén dominando, ¿no? Bueno, el yo te debate. Sí, igual al ¿Qué? final del discurso de Cristina ya no estaba resultando tan atractivo, hacía frío, la gente estaba un poco más, se estaba aburriendo un poco. Un poco largo. Bueno, mientras tanto, ¿qué le contestó Milei a esto que decía Cristina Kirchner? Lo que ella no entiende es que nosotros hemos decidido cortar con determinadas partidas. Es decir, no es que las hemos pateado, las hemos decidido cortar. Nosotros hemos decidido cortar la obra pública. La obra pública es la demostración más palmaria de la corrupción en Argentina. Después, cuando dice lo de las universidades, miente. Porque, digamos, los que le recordaron a las universidades fue el gobierno anterior. De hecho, en el último año del gobierno anterior, que estaba ella, digamos, se le cortaron 70.000 millones de pesos a las universidades. Y sin embargo, nosotros hemos aumentado sustancialmente la partida a las universidades y se las hemos transferido, por lo tanto ahí miente. Y por otra parte, los pagos de CAMESA, digamos, se van a hacer a mitad de año, se van a hacer en el mes de junio. Bueno, no es cierto que le hayan aumentado en este gobierno las partidas a las universidades, le aumentaron la parte del funcionamiento, que es menos del 20% del presupuesto de las universidades. Eso se ajustó en total un 140% contra el 250% de inflación. O sea que aumentaron por debajo de la inflación. Estaba creativo Milei con los números. Sí. Admitió sí que la deuda de CAMESA fue pateada para junio. De alguna manera dijo que están ahorrando, porque lo que viene ahora es la liquidación de la cosecha. Entonces, lo que se entiende es que quisieron, ¿no?, patear para junio, agarrar la plata de la cosecha y terminar en superávit fiscal a mediados de año, compensando lo que no pagaron el primer trimestre. Pero también admite que lo que querían era arrancar con una señal política de decir va a haber superávit, aún pateando. Y pateó también deuda comercial, cosa que tampoco mencionó Milei en ese reportaje. Sí le preguntaron por el impacto de la marcha, y escuchen lo que dijo, de la marcha del martes. ¿Quiénes fueron las caras de esa marcha? Bueno, usted puede decir, sí, estaban los estudiantes. A ver, ¿y quién más estaba con los estudiantes? Bueno, estaban, por ejemplo, la CGT, estaba Pablo Moyano. La verdad que no los veo muy compatibles con eso. Estaba el ala progresista, digamos, de la Unión Cívica Radical. Estaba la Cámpora, estaba Kicillof y la provincia de Buenos Aires, estaba el Frente Renovador y Massa, estaban los piqueteros, estaba todo el arco de la izquierda. Entonces, estaban, digamos, los que defienden los regímenes autócratas, ¿no? Porque había gente, digamos, con profundo sentimiento antisemita ahí también, ¿no? Entonces cuando yo miro ahí, digamos, la foto es el tren fantasma. Entonces tomaron una buena causa y la prostituyeron y la hicieron un tema político. Y lo que tiene que ver, digamos, con los que fueron a la marcha, salvo los que contrataron como actores para que den esos testimonios. Hubo actores. Y sí, hubo algunos, y de hecho en redes sociales saltaron los videos de gente que, digamos, usan para hacer declaraciones. Por lo menos tendrían que ser más vivos y hacerlo
variarlos para que uno no se dé cuenta. Bueno, una de las marchas más importantes de la que se tenga memoria en el periodo democrático, ¿no? Y había 500.000 de estudiantes, docentes, familias, una marcha súper recontra basada en una movilización espontánea, poquísimo aparato, y estaban esas caras de las cuales habla Milei también, pero los protagonistas fueron los estudiantes y docentes universitarios. Por eso Milei termina hablando de actores y dice que en realidad se juntaron todos, y eso muestra lo grande que es él, y que en realidad toda esta manifestación tiene que ver con que no quieren ser auditados y que los que no quieren ser auditados son ladrones, y que eso queda demostrado de esa manera. También defendió a la ministra Sandra Petovelo, dijo que hace un trabajo excepcional porque depende la Secretaría de Asuntos Universitarios y la Secretaría de Educación de la estructura de Petovelo, con lo cual dice que el problema es que ella audita a todo el mundo y que el problema es ese porque fue raro en la reunión del jueves de gabinete, post la gran marcha, Milei y Petovelo no se sumaron a la reunión de gabinete, estuvieron un largo rato reunidos juntos. Petovelo dicen que, bueno, que tiene internas con algunos otros integrantes del gabinete, la acusan de, bueno, le renuncian de la gran cantidad de renuncias que hay en el gobierno de funcionarios, la enorme mayoría son en el entorno de Petovelo, los que se 6 producen. de cada 10 de las renuncias que se dieron. Ahora, lo que se 6 está de dando, cada 10, sí. Sí, lo que se está dando en el ministerio también de Petovelo es que muchos de los que renuncian en enero están volviendo a ser tomados ahora. Lo cual es rarísimo, y en el mismo cargo. O sea, es rarísimo eso. Bueno, mientras tanto defendió la designación por un lado dijo que en realidad toda esa gente marchó porque en realidad quieren ocultar curros, porque no quieren ser auditados y que no es cierto que esté desfinanciada la universidad. Y por otra parte dijo sobre Ariel, dijo que su candidato, uno de sus dos candidatos, a ocupar un lugar en la Corte. Le pregunta a Ignacio Ortelli, que lo está entrevistando, por la investigación acerca del patrimonio del hermano, que es un lobista del Poder Judicial. Uno se pregunta para qué hace falta intermediario con el Poder Judicial. Yo conozco abogados y lobistas con hermano juez federal, suena, bueno, a una cosa bastante rara, por lo menos. ¿Qué dijo sobre esto Javier Milei? Pregunta, ¿quién lo metió preso, Vudú? Cuando usted entra en esos detalles puristas, la realidad es que si usted se pone a hacer eso, usted puede encontrarle de todo a todo el mundo. Es decir, la diferencia es si le gusta o no le gusta según quién está alineado, y se justifica desde, digamos, de agarrarse de eso. Pero seguramente, digo, usted pusiera otra, podría hacer, digamos, críticas y todo, digamos, porque hay un problema en cuanto a la justicia, que es algo que nosotros sí estructuralmente, digamos, intentamos corregir y que estamos avanzando para darle más independencia. Bien, le puedes encontrar de todo a todo el mundo, dice Milei que le encuentra de todo a todo el mundo, sobre todo a los que lo critican. Mientras tanto, Cristina Fernández de Kirchner en Quilmes, por un lado buscó poner un poco de orden interno, porque hay una interna a cielo abierto entre Máximo Kirchner, su hijo, y Kicillof, que estaba en el acto, sentado entre la audiencia, digamos, no en el palco, que estaba Mayra Mendoza, una de las intendentas que sí está dentro de la cámpora. Dijo que no vayan más a los canales de televisión a hablar mal de los propios compañeros, intentando ordenar un poco las cosas Cristina Fernández de Kirchner, y después habló de anarcocapitalismo, anarcocolonialismo como descripción de este gobierno. Él dijo el lunes que la recuperación y el crecimiento van a venir desde 4 lugares: petróleo, gas, minería y el campo, o sea, la agricultura. O sea, es un sector que tiene un crecimiento, como acabo de señalar, en Vaca Muerta, pero que, tal como está desarrollado en nuestro país, nos preanuncia una economía de carácter extractivista. O sea, llevarse todos los recursos naturales sin valor agregado, o sea, precapitalista. Porque me hace acordar a la Argentina del virreinato del Río de la Plata, donde se llevaban todas las riquezas y no te quedaba nada. Entonces, más que anarcocapitalismo, me parece que suena a anarcocolonialismo.
Bien, eso decía Cristina Fernández de Kirchner. Es cierto que cada vez que le preguntan a Milei de la mano de qué va a venir el crecimiento, él dice, y además volvió ayer en los reportajes que dio, minería, campo, gas y petróleo. De hecho, la ley de bases que hoy se empieza a discutir en versión reducida en la Cámara de Diputados tiene un capítulo para incentivar las grandes inversiones que son de $200 millones en adelante, con grandes beneficios impositivos de poco pago de ganancias, más la posibilidad de importar libremente sin pagar aranceles. Entonces, esos son los sectores que van a ser muy beneficiados con la ley tal como va a ser sancionada en el día de hoy. Y para cerrar, Cristina Fernández de Kirchner, que le dijo a Milei que es dogmático. A mí me hace gracia porque, digo, los dos se acusan de dogmáticos, si algo son, los dos son muy dogmáticos. Pero también habló de los modales de uno y otro. ¿Cuál es el problema de este presidente que dice que el Estado no tiene fallos, que los empresarios son héroes, aún los que... El problema que tiene que es muy... En nuestras propias filas había permeado esto de los modales de Cristina, la intensidad de Cristina, o sea que había que, en fin, los modales, o los destratos, o no sé qué otras cosas más, Bueno, convendrán que después de este presidente soy la condesa María Eugenia de Chikov, ¿no? Después, no me jodan más con esto. La verdad que no eran los modales. 7:16 de esta mañana de lunes con lluvias. La voz hermosa de Alanis Morissette, Ironic.